Bueno, hola, ¿qué tal? Voy a hacerles un tutorial de máquina virtual para los que andan perdidos en software. Primero que nada, y antes que todo, abrimos la máquina virtual. Tenía una máquina creada, pero la voy a borrar con el dolor de mi alma. Eliminar todos los archivos. Va a empezar la máquina virtual y les va a salir esta pantallita, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tienen que hacer es crear una nueva máquina virtual. Acá en el nombre, da lo mismo el nombre que pongan. Le vamos a poner tutorial. En el tipo, acá se refiere al tipo de sistema operativo que van a usar. Linux, Solaris, Microsoft solo Windows, Mac, otros, IBM. Elegimos Microsoft, Windows. Y luego la versión del sistema operativo que vamos a instalar. Como yo solamente tengo la versión de Windows 7 en 32 bits, bueno, tengo la 8, pero no la voy a instalar porque no lo estamos usando nosotros, así que voy a instalar la versión de Windows 7 en 64 bits, como pueden ver ahí. Windows 7, le damos Next, el tamaño de la memoria RAM. ¿Cuánta memoria RAM queremos? Le vamos a poner lo mínimo, que es 1024, 1 GB, que es el requerimiento mínimo para... Ah, no, para 64 son 2048, que vienen siendo 2 GB, si es que no me equivoco. Bueno, siguiente. Aquí me dice crear un disco duro virtual, ¿no es cierto? La dejo ahí mismo, crear un disco virtual ahora. Crear un disco duro virtual ahora, ¿no es cierto? Y esta es la que usa siempre el profe, que es un poco más lenta. Yo usaba este HDD, que es un poco más rápido, pero para el caso da lo mismo. Así que voy a usar la que usa el profe, la VDI. Aquí, si yo pincho aquí tamaño fijo, va a asignar de una vez todo el tamaño del disco. Si yo pongo reservar dinámicamente, eso va a medida que la máquina virtual va generando archivos, va ganando espacio en el disco. Entonces, para que no se me sature tanto mi disco duro, yo voy a usar reservar dinámicamente. Si le pongo 40 GB, no significa que va a ocupar los 40 GB de una vez, sino que va a empezar a ocupar por tramos hasta llegar a los 40 GB por el disco virtual. Y le doy en Next. Ahora me pregunta el nombre del disco. Disco 1. Le vamos a poner disco 1. El tamaño del disco, le voy a poner 40 GB. Porque quiero nomás. Crear. Y me creó mi máquina virtual. Acá tengo mi primera máquina virtual. Tutorial, está en estado apagada, ¿no es cierto? Si veo aquí en general, me dice que es para el sistema operativo Windows 7 64 bits. La memoria base son 2048, o sea 2 GB. Me dice que tengo orden de arranque, tengo un disquete, CD-ROM y disco duro. Y bueno, lo otro ya son más características de mi sistema. Entiendan que esto es igual que si yo estuviera en un computador, es lo mismo. Estoy emulando un computador dentro de otro computador. Entonces ahora yo tengo que ir a configuración. A configuración. De aquí me siguen saliendo características del sistema, pero yo necesito ir a almacenamiento, porque eso es lo que nos han enseñado. Para crear otro disco duro, simplemente voy al tipo de controlador que necesito, IDE o SATA. Voy a usar controlador SATA y le doy aquí al agregar un disco duro. Luego me va a salir la misma pantallita de crear un disco duro, creo un nuevo disco, vuelvo a seleccionar, reservar dinámicamente y le voy a poner 50 GB y tengo que ponerle un nombre. Disco 2. Crear. Y ahora tengo dos discos duros. Vamos a crear otro disco duro.
Lo mismo, le damos y le vamos a poner 60 y no le cambié el nombre. Entonces, como no le cambié el nombre y me equivoqué, si yo quisiera eliminar el disco duro, le doy eliminar conexión o aquí abajito y lo borra y se borró el disco duro. Eso es en caso de que me haya equivocado. Es súper sencillo, están los botoncitos acá. También desde acá puedo hacer ¿cómo se llama? Un disco duro, y acá puedo ver los controladores que estoy usando. Pero bueno, vamos a ir a la unidad de disco. Esto vendría siendo equivalente a que yo pusiera un CD en mi unidad de disco. Entonces acá donde está esta flechita me va a dejar seleccionar la ubicación. Yo ya tengo montada la ISO de Windows 7, pero la voy a seleccionar de nuevo para que vean. Me va a salir así un menú, ¿no es cierto?, donde yo puedo navegar por mi sistema. Puedo elegir la carpeta donde está la ISO. Voy a la carpeta ISOs y vamos a elegir Windows 7. Windows 7. Y lo montamos. Luego de montar la ISO en la unidad de CD, en la unidad óptica virtual, damos a aceptar, y luego de eso ya tendríamos configurada nuestra máquina virtual para poder hacer su primer inicio. Le damos a iniciar en la flechita verde y esperamos a que el sistema inicie. Se empieza a cargar la máquina virtual, carga los archivos de Windows. Supongo que se va a demorar un poquito porque no le he hecho mantención al PC, pero son cosas que suceden habitualmente. Esperamos a que el disco instalador ejecute. Empieza la ejecución del disco de Windows. Bueno, estamos acá en la pantalla de instalación de Windows. Idioma que se va a instalar: español. Formato de la moneda y hora. De hora y moneda, dice ahí, pero bueno, soy disléxico, así que España, Chile, porque estamos en Chile. Cambia la entrada de teclado a Latinoamérica, eso lo hace automáticamente por defecto, aunque igual uno puede elegir la que a uno se le ocurra, pero es mejor dejarlo ahí en Latinoamérica. Le damos a siguiente, instalar ahora. Luego se demora un poco y me irá a pedir los términos y servicios para aceptar que Windows va a hacer lo que quiera con mi máquina. Ahí está. Bueno, este menú me sale a mí porque la ISO que yo tengo montada tiene todas esas opciones de disco de Windows. Tiene todos esos Windows. Entonces yo puedo elegir el que a mí más me acomode. Los x86 son 32 bits y los 64 son de 64 bits. Windows 7 Ultimate de 64. Lo doy en siguiente. Acepto los términos de la licencia. Voy a personalizar avanzada. Y aquí me encuentro con esta... ¿dónde desea instalar Windows? Con esta interfaz. Entonces, ¿dónde deseamos instalar Windows? Eso es lo que vamos a hacer. Seleccionamos uno de los dos discos. En este caso voy a seleccionar el de 50. Opciones de unidad. Acá yo le doy a nuevo. Dándole a nuevo, yo puedo seleccionar particiones ya desde acá, desde el instalador de Windows. Por si yo quisiera una partición de 25, ¿no es cierto? Le doy a aplicar y partió el disco, lo partió, disco 0, partición 1, disco 0, espacio sin asignar, porque eso no está asignado. Yo acá de nuevo, voy de nuevo, puedo poner nuevo,
puedo asignarle todo el tamaño, o si quiero puedo ponerle 10.000, ¿no es cierto? Y ahí volvió a particionar el disco. Entonces tengo dos particiones en el disco 0 y espacio sin asignar. Entonces también puedo volver a asignar, o simplemente puedo eliminar. Si quiero eliminar, elimino de acá, aceptar, ¿no es cierto? De aquí todavía está partido el disco y puedo volver a eliminar. Ya. Yo voy a usar un puro disco en este momento, así que lo voy a dejar así en 50 GB. Y entonces, nuevo, aplicar, creo el disco 1. Puedo crear automáticamente el disco 2, pero lo voy a dejar así para luego usarlo con el Diskkeeper y darle la asignación desde ahí para efectos de tutorial. Ya, después de que selecciono el disco, le doy a la partición, ¿no es cierto? Partición 1, disco, le doy a siguiente y va a comenzar a instalar el disco, y le doy a siguiente, ¿no es cierto? Y me da la ventana de observación, y aquí empieza a instalar Windows. Así que yo creo que en este momento voy a parar el video, o lo voy a editar luego para que no se demore ni se alargue tanto, ya que pretendo subirlo a YouTube.